Bendiciones para todos, amados allá en casa. Queremos soltar una palabra de bendición el día de hoy y empezar este tiempo dándole gracias al Señor, renunciando a toda tristeza, a todo manto que quiera ponerse en este tiempo. Queremos que sea el Señor poniendo su gozo, su alegría, y que podamos juntos en esta tarde recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces les invito a que podamos orar, que podamos bendecir el nombre del Señor. Padre, en esta hora queremos juntos como familia, como casas, entrar en tus atrios, Señor, entrar por tus puertas con una palabra de gratitud. Como casa, Señor, estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Señor, reconocemos en esta hora tu grandeza y por esa grandeza agradecemos. Reconocemos tu fidelidad y por esa fidelidad agradecemos. Reconocemos tu amor, Señor, y por ese amor agradecemos. Reconocemos a tu Hijo en nosotros y por ese Hijo, Señor, hoy agradecemos. Hoy tenemos un motivo para cantar mucho más fuerte. Señor, más fuerte que la tristeza, más fuerte que cualquier dolor, más fuerte que todo lo que quiera venir, Señor, en contra de tus hijos, está y estás tú, Señor. Entonces nosotros el día de hoy, Señor, levantamos una oración de gratitud a ti por quien eres y por lo que has hecho y lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús, como familias te damos gracias. Amén. Quiero que empecemos en esta hora y quiero que vayamos a Isaías, capítulo 61. Y el día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos que están allí remarcados. Algo muy importante es que esta época es una época en donde estamos entrando en un séptimo mes del año 21. Y es un séptimo mes para ver, no solamente ver lo que quizás ya es la mitad, más de la mitad del año, y es un buen tiempo para mirar si hay cosas que el Señor ha hablado y necesitamos empezar a darles cumplimiento. Necesitamos entender que este es un tiempo para personas que escuchan y ponen por acción, que escuchan y obedecen. Es muy importante este capítulo de Isaías 61 porque es uno de los capítulos que utiliza Jesús cuando se manifiesta su ministerio. Entonces el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos aspectos que hemos encontrado y si ustedes tienen algunos aspectos más puedan sumarlos en sus casas y podamos juntos construir una revelación que el Padre suelte para este tiempo y para la congregación. Así es de que bueno, si tienen algún mensaje o algo que el Señor les revele, nútranlo ahí en el chat y juntos lo vamos a poder leer y lo vamos a poder procesar. Así es de que vamos con el versículo 1 del capítulo 61 del libro de Isaías. Este capítulo empieza diciendo, o este verso empieza diciendo: el Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Este pasaje también lo encontramos en Lucas 4:18 y quiero que me acompañen por favor al versículo 18 de Lucas. Y vamos a leer no solamente desde el versículo 18, sino desde el verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca. Él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo alabado. Otra palabra que se menciona en ese 4:15 es siendo glorificado por todos. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y conforme a su costumbre entró en la sinagoga en el día sábado, esto es, un día de reposo.
y se levantó a leer, y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para enviar a los oprimidos en libertad, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían: ¿no es este el hijo de José? Y es muy importante que nosotros podamos ver ese aspecto o esa importancia que tiene este capítulo en el ministerio de Jesús. Es muy importante cómo empieza el versículo. El versículo empieza quizás como empieza Génesis. Recordará que en Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y es muy interesante porque en este capítulo 61 el Espíritu de Adonai está sobre mí. Wow, el Espíritu de Dios está sobre Cristo. Él mismo lo está anunciando y él dice: esta palabra se ha cumplido hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y es importante que podamos unir estos dos capítulos, Génesis 1 con Isaías 61. Porque en Génesis 1 hay un comienzo. Y aquí está comenzando el ministerio de Jesús. En Lucas 14, o está comenzando, no, ya ha comenzado, pero está comenzando en donde Él fue criado. Y es muy importante ver que quizás la situación era la misma que se estaba viviendo en Génesis 1. Había desorden y había vacío. Y en Isaías 61, o en Lucas, el pasaje de Lucas que estamos mirando, también se nota que aunque había ya un orden, ya habían cosas establecidas, no había, el Espíritu del Señor no había ordenado. Y es importante porque la siguiente palabra del capítulo como tal, o del verso 1 de Isaías 61 dice: me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Hay muchos aspectos importantes en todo lo que es el verso 1. Lo primero, el Señor ungió a Cristo para hacer Él la buena noticia. La buena noticia es Cristo. Y cuando Cristo está diciendo: me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, está hablando no solamente de un tipo de noticia. Está hablando de que todo lo que era inaccesible ahora tiene acceso. Empezamos cantando: perdido me encontraste, pero un camino me abriste un camino al trono. Y quien tiene un camino al trono ya hace parte de la realeza. Para encontrar un camino al trono, no cualquier persona se acerca a un trono. Pero a nosotros nos es dicho: acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? El trono de la gracia es aquel que nos abrió Jesús.
que nos abrió Cristo, el camino que nos abrió Él al Padre. Nosotros éramos como esos hijos pródigos que no podían volver a casa. Pero por el sacrificio de Cristo podemos volver a casa. Y no solamente podemos volver a casa, sino que ahora podemos disfrutar del Padre. Qué interesante ver que para una persona que comete errores es difícil disfrutar. Porque sus errores continuamente están viniendo a su cabeza, a su mente, a su corazón. Y no lo dejan disfrutar. Lo más complicado del pecado o de ciertas situaciones no son como tal las situaciones. Es lo que queda de las situaciones. Y si usted nota en el hijo pródigo, eso fue lo que le quedó a él. Le quedó ese pensamiento en el corazón, en la mente, de no poder disfrutar, no poder entrar al Padre y disfrutar del Padre. Pero por el otro lado también vemos al hijo que se quedó y nunca se fue, pero que tampoco pudo disfrutar. Y Cristo es ese camino, tanto para el que está como para el que no está, que nos hace disfrutar al Padre. Él es la noticia y también dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí es muy importante todo lo que hemos vivido hasta el momento. La Pascua nos abrió un tiempo nuevo en donde hablamos acerca de experimentar esa buena noticia y de que este es un tiempo para anunciar a Cristo. Es un tiempo difícil, es un tiempo de quizás luto en muchos lugares, es un tiempo donde en Colombia ya hemos experimentado el poder de la muerte en un gran impacto. Y se puede ver que hay familias lastimadas, que hay corazones lastimados, que hay congregaciones lastimadas, que la muerte ha traído un impacto. Y es un tiempo para sanar el corazón. Pero el corazón no se sana mirando lo temporal. El corazón se sana mirando lo eterno. Cristo nunca sanó a alguien temporalmente. Cristo no sanó primero en la eternidad. Sanó primero el corazón. Usted recordará a esa mujer con flujo de sangre, recordará cada milagro que Él hace. Tiene un componente más, tiene componente de sanidad al corazón. Entonces, cuando está diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, ¿qué decir, no? Uno de los milagros que más impactó a Israel, aún a los fariseos, fue el devolverle la vista a alguien que ni siquiera tenía sus globos oculares. Y Jesús mismo le devolvió la capacidad de ver. Toda la capacidad de ver. Y es un tiempo donde necesitamos que Dios y que Jesús active en nosotros la capacidad de devolver la vista a los ciegos. Quizás nosotros mismos estamos caminando en una ceguera. Quizás no estamos viendo el panorama completo de lo que deberíamos estar viendo. Quizás no vemos a Cristo como lo deberíamos estar viendo. Quizás no lo vemos en su trono. Quizás no nos podemos acercar a su trono. Y quizás estamos como el hijo mayor. O como el hijo que se quedó en casa. En casa, pero no disfrutando del Padre. En casa, pero diciendo: y este vino y ahora va a gastar, pero yo nunca he tenido. Es tiempo de disfrutar. Es tiempo de disfrutar al Padre. El Padre le dice a ese hijo, le dice: todo lo que tienes aquí es tuyo. ¿Y qué tienes que hacer para activar esa herencia? Simplemente pedirla. Me gusta mucho cómo Jesús se apropia de lo que dice Isaías 61. Dice: esta palabra se ha cumplido. ¿Qué palabra se cumplió hoy en ti?
¿Qué palabra se cumplió ayer en ti? ¿Qué palabra soltó Cristo tuya? Que se soltó, o sea, que se soltó desde la eternidad, pero que se cumplió hoy. Es muy importante que nosotros podamos ver las palabras cumplidas del Señor. No sé, Ana, si quieras complementar conmigo. Con respecto a lo que hablas de la vista, qué impactante es cómo las distintas situaciones, no solo la muerte, sino pues he tenido la oportunidad de poder compartir con personas y no saben. Es como si se hubiera perdido o se nos hubiera desactivado el cómo relacionarnos entre nosotros. Y me impacta el hecho de que, no sé, yo me ponía a pensar en la época de Jesús, visitar a las personas tomaba tiempo. O Pablo, cuando no, o sea, no era como, bueno, sí, mañana voy y te visito a la iglesia. Sino que había cierta distancia entre las personas y las congregaciones. Y por eso Pablo escribía cartas. Y eso no hizo que la visión que nos unía, que es Cristo, se dividiera. Entonces me impacta el hecho de decir cómo no solo estamos enfrentando lo que tú hablabas de la tristeza y el temor a la muerte, sino el cómo nuestros vínculos entre hermanos, incluso entre familias, hablo no hermanos en la fe, sino hermanos de sangre, se han quebrado por la distancia y por muchos factores que el temor que se está viviendo hoy ha causado. Y qué tremendo cuando Dios sana a este ciego, lo logra vincular al cuerpo. Antes no podía unirse al cuerpo porque no podía ver lo mismo que ellos veían. Y cuando le devuelve la vista, qué importante es lo que tú dices, ¿no? Reconocer qué áreas podemos estar ciegos y necesitamos que Él nos devuelva la vista para no olvidar y no perder, valga la redundancia, de vista que estamos adheridos al cuerpo. Y que venga libertad, porque es como eso, no hay libertad en medio de algunas situaciones, y Él dice que viene a traer libertad a los que están cautivos, y todo pensamiento también de temor y de, no sé, a veces veo a las personas como si hubieran quedado suspendidas en el tiempo y necesitaran volver a tener el que el Señor traiga libertad en esas áreas. Cierto. Yo quisiera compartir algo que nos pasó a nosotros hace poquito con unos amigos. Estábamos en la calle y nos encontramos a un señor que ya habíamos visto y estaba con un joven, sí, es un joven y estaba con su hija y se le veía muy triste y desesperado y recibíamos orar por él y por su hija. Y para él la necesidad de su momento decía, yo necesito un computador, eso me va a ayudar a que pueda sacar a mi familia adelante, para que pueda encontrar recursos. Y lo que nosotros le decíamos, tú no necesitas un computador, tú necesitas a Cristo, o sea, él va a llenar todas las cosas que tú necesitas, que tu hija necesita, porque la niña tenía 8 años, más o menos 8 o 9 años, y en él vas a encontrar todo. Y él decía, yo sé que soy hijo, pero él no me escucha. Entonces era como, y él nos decía, yo le hablo, pero él no me escucha, o yo no sé si me escucha. Y como se va tornando la conversación, nosotros empezamos, él te escucha, él en todo te escucha, pero lo que tú tienes que hacer es de verdad empezarlo a conocer y darte esa oportunidad con él, a que él te hable. Y al final él nos decía, vamos a orar, y nosotros decíamos, todo lo que hemos estado haciendo, así conoces a Cristo, hablando. Y él decía, ¿en serio? Y mira, ¿cómo es en serio? Y decía, yo pensé que teníamos que cerrar los ojos y empezar a orar. Y le decíamos, no, tú conoces a Cristo en medio de cuando empiezas a hablar con Él, o sea, permites que Él entre a ti y lo empiezas a ver en todo lo que pasa. Entonces era como, wow, qué impresionante, porque yo pensé que solo tenía que entrar y cerrar mis ojos y empezar a hablarle. Y nosotros no, o sea, date esa oportunidad de que Él, y veo ese proceso de lo que estamos leyendo aquí en Salmo 61. Isaías
que empieza a sanar su corazón, a abrir sus ojos. O sea, literalmente a medida que los escuchaba hablar, para mí era ver ese proceso de lo que pasó en esa persona ese día. Y él decía, o sea, como gracias, y de verdad quiero esto de lo que ustedes me están hablando, porque decía, varias veces lo escuché de personas y yo decía, ¿qué tienen? Que aunque no tengan todos los recursos, aunque no tengan, él decía, es como su semblante, no sé cómo decírselos, nos decía, pero yo quiero eso, y hoy que los veo a ustedes, yo quiero de eso. Entonces era como, mira, es Cristo, o sea, ni siquiera somos los 4 que estamos aquí parados, sino pues es Cristo, conócelo. Entonces veo ese proceso en esa experiencia que nos pasó en estos días. Sí, yo conectaba también viendo cómo Cristo estaba en ese momento iniciando aquí en la tierra algo que como que estaba conectando tiempos desde que en la eternidad ya había sucedido, y ver cómo lo primero pues fue el verbo, ¿no? Se suelta una palabra donde Él es la buena noticia, en medio del caos y la oscuridad se manifiesta la luz. Y claro, ¿no? Me pregunto por qué los ciegos tienen que recuperar la vista, y uno de los milagros más interesantes que hace Jesús era el que tú nombrabas, y yo creo que al ver, pues tiene que haber luz, ¿no? O sea, así hayan ojos nuevos, pero si no hay luz, pues no vamos a poder verlo. Y creo que lo que experimentó en ese momento el ciego, y lo que hace que se conecte, es que puede ver que hace parte de, o sea, que pertenece a un lugar, y empieza a reconocer el orden que vino a poner esas palabras, como también al recibir esa sanidad, porque pues lo sanó de una enfermedad, ¿no? O sea, de una ceguera, o no sé si era de nacimiento, pero la luz vino e impactó su vida. Entonces yo creo que es un tiempo donde el Señor está trayendo luz de maneras que a veces no nos damos cuenta. Y en ese caso él decía, no, es que Dios no me responde, pero segundos, él lo contaba Ale, media hora antes nos contaba, mire, me regalaron 2 pollos, vino un señor y me regaló 2 pollos, y entonces fue como le dije, mira, ahí está tu padre, ese es tu padre. Y bueno, precisamente era una persona de Venezuela, y ellos le dicen padre a la gente, le dicen padre, sí. Le dije, no, mira, este es tu padre. Y yo le decía, padre, solo hay uno, y como que él empezaba a ver cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que ese día pues no pudimos, queríamos hacer más, y el Señor nos tiene ahí con tareas pendientes para seguir mostrando su misericordia, pero el solo presentar, el que Cristo se presente, hay luz y todo cambia. Y a veces en medio del caos, de la angustia, del dolor, de la pérdida, se nos cierran los ojos, o sea, vuelve como a reiniciar ese proceso, y necesitamos al único que tiene el Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu que viene y se pasea en medio de nosotros, y trae orden, trae luz, y vamos a poder ver lo que Él está viendo. Qué tremendo. Hay algo que es muy diciente en este capítulo, y es la responsabilidad que Cristo asume al decir, esta palabra se ha cumplido hoy. Porque Él no solamente proclama la palabra, sino que Él tiene una acción con la palabra. Y eso es el verbo. El verbo es esa acción que cumple. ¿Sí? Nadar. Esa acción o esa palabra que cumple. Yo no puedo nadar aquí, pero sí puedo nadar en el ambiente indicado. Y esa palabra estuvo en el momento, en el tiempo justo para cumplirse. ¿Cuál palabra? Cristo, el verbo. Y es muy impresionante, porque cuando Él dice esta palabra se ha cumplido hoy, no está hablando de esta palabra como tal de Isaías 61, sino esa palabra que el Padre soltó desde antes de la fundación del mundo, que es Él mismo, que esta palabra está implícita en Él. Entonces a veces nosotros los vemos, y por eso es importante que conectemos con Génesis 1, porque cuando conectamos con Génesis 1 vemos
que el Espíritu de Dios estaba sobre el mundo, pero ahora el Espíritu de Dios está sobre Cristo, que está en el mundo, pero no es del mundo. Y está activando una palabra que está desde la eternidad. Hay palabras que fueron soltadas desde la eternidad y a veces no nos damos cuenta y no nos percatamos de eso. Muchas veces el entender la responsabilidad que tenemos de que el Espíritu del Señor está sobre mí, tiene que ver con que yo mire lo que Cristo ha soltado de mí. Es impresionante lo que les pasó a ellos con esta persona de Venezuela, porque muchas veces no nos damos cuenta que la respuesta está en nosotros mismos. Está en esa persona, pero también está en nosotros. Miren que Cristo no espera que el Padre se le revele, Él revela al Padre. Y la responsabilidad está ahí. En cuanto del Padre estamos revelando día a día nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. No, ya no está sobre mí. El Espíritu de Dios está en mí. Y me ungió. ¿Quién? Cristo. La buena noticia está en mí. Pero cuando la buena noticia está en mí y no puede salir, esa buena noticia se queda ahí. Él me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. Hay algo muy importante, y es que todo lo que tú escuchas tiene un componente de lo que Dios quiere hacer contigo, o de lo que Dios quiere hacer con tu casa, con tu familia. Yo recuerdo que en estos días, o por estos días, el Señor nos dio una dirección a través del pastor Arturo en una de las escuelas. Él nos decía, vamos a hacer actos de justicia y de restitución, hablando de la situación del país. Y es impresionante porque esa misma semana, uno de los celadores de mi conjunto, la tarea era bien sencilla, ¿no? Buscar una familia y restituir en algo la injusticia y hacer actos de misericordia que restituyan esa injusticia que ha estado en la nación. Y es bien impresionante porque Jesús mismo va a mencionarles una parábola del buen samaritano, todos la sabemos, todos la conocemos, en donde primero pasa un levita, luego pasa uno de los salmistas o cantores o las personas que servían el templo, y después pasa un samaritano, que es una persona común y corriente. Y ese samaritano, al ver a una persona golpeada, herida, la levanta, la lleva a su lugar, paga, hace todo lo que tiene que hacer. Y es impresionante porque ese es Cristo con nosotros. Él pagó nuestra deuda, Él pagó en la cruz, Él nos colocó en sus lomos y llevó nuestros pecados, llevó toda esa transgresión, llevó todas nuestras dificultades, llevó todo eso ante el Padre y lo presentó. Ahora, nos hizo justos delante del Padre y nos abrió un camino. Y es impresionante porque muchas veces nosotros vemos la necesidad y nosotros mismos no nos consideramos la respuesta o la voz de Dios. Entonces, esta persona o este celador de mi conjunto, yo estaba pidiéndole un favor y él me empieza a contar y me dice, ay, don John, esta mañana me robaron y traía exacto lo del recibo del gas para pagarlo y me lo van a cortar hoy. Por un momento, por un instante, yo pude percibir que yo era Dios para esa persona, que yo era la respuesta, la palabra que había salido de la boca de Dios para esa persona y que era la palabra en acción que él necesitaba para ese momento. Lo que él necesitaba era lo que justo estaba en mi billetera, era el monto exacto, lo que él necesitaba solucionar por un día. Pero yo no lo necesitaba hacer, o quizás no lo necesitaba como él. Y es impresionante que Dios está trayendo un tiempo donde su voz está activando esto, está sanando a los quebrantados de corazón y está proclamando libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos. Cuando vemos recuperación de la vista a los ciegos, no piensen que los ciegos están afuera, los ciegos estamos adentro. Muchas veces nosotros somos los que tenemos la venda.
Los fariseos eran los que tenían la venta. Y muchas veces nosotros actuamos como los fariseos actuaban. Hablamos, pero no tenemos responsabilidad en lo que hablamos. Me gusta mucho lo que está pasando en este tiempo porque el Señor está hablando justo lo que las personas necesitan. Hace 8 días me enviaron a mi casa una tabla de quesos y vino. Y era justo lo que necesitábamos para alegrar una tarde. Era justo lo que el Señor quería hacer para ministrarnos. Y a veces lo que Dios quiere hacer está cerca de ti. Está tan cerca como una llamada, está tan cerca como un detalle, está tan cerca como una palabra, está tan cerca como... Y Dios te está ministrando con cada cosa que está recibiendo. Con una invitación, con sentirte importante para alguien. Y Él te está ministrando. Y Él está ministrando en este tiempo de esa forma. La recuperación y la libertad que Dios está hablando de un Dios real en un pueblo que no experimentaba un Dios real. Isaías está hablando de un Dios real a personas que iban a llegar en un tiempo a experimentar la rigidez de la palabra. Sabían, tenían el concepto de lo que había que hacer, tenían la ley, la Torá, tenían todo, pero no lo hacían. Y es impresionante porque dice, a proclamar el año favorable. El año favorable se cumplía cada 7 años. ¿Cuál era ese año? Era ese año donde era ese año de reposo, era ese año donde se le devolvían, era ese año de restitución. Pero note que ese año llega solamente con Cristo. Y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión. Me gusta mucho esta parte porque dice, a comunicar alegría a los que lloran en Sión. ¿Habrá gente que llora en Sión? Hay gente que llora en Sión. Hay gente que está llorando en este momento en Sión y necesita ser consolada. ¿Y por qué se llora en Sión? Es impresionante esto. ¿Por qué lloramos en Sión? Porque no podemos ver. Usted recordará a Juan. Juan llega un momento en que está en el Espíritu y está llorando. Porque no puede ver a Cristo en la dimensión que tiene que verlo. Está en Sión, pero no puede ver la grandeza y la majestad del Cordero. O en este momento no puede ver la humildad del Cordero que ha vencido. Y muchas personas en este momento están ciegas o están llorando en Sión por lo que están viendo las noticias, están viendo esto, están viendo aquello, están viendo todo alrededor, pero no están viendo la eternidad, o están viendo la eternidad solo en un punto. Y cuando la miramos solo en un punto nos enfocamos en eso. Y el ángel tiene que parar a Juan y tiene que decirle, oye, no llores. Tiene que enfocar su vista y tiene que decirle, mira al Cordero de Dios, Él ha vencido. ¿A dónde estás mirando, Juan? Él estaba mirando la tierra, él estaba mirando todo lo malo que estaba pasando y el ángel lo ubica. Y eso es lo que está haciendo Cristo, está comunicando la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza. En estos días teníamos una intercesión y el Señor nos decía esto, es un tiempo donde a muchas personas les ha fallecido un familiar y en muchos casos han tenido que experimentar ni siquiera el adiós de ese familiar. Y a estas personas las han cremado. Cuando las creman, quedan cenizas. Y la ceniza es algo que cuando entra en tus pulmones no te deja respirar. Cuando la tienes sobre ti no te deja respirar. Y cuando no puedes respirar, que es lo mismo que causa el virus, no puede recibir el aliento de vida, el nefes de Dios. Y de inmediato todo empieza a funcionar mal. Y es muy impresionante esto porque la ceniza y la alegría están muy relacionadas.
Cuando tienes ceniza en ti, hay todo un manto de tristeza. Pero cuando tienes alegría, en ese momento se sacude la ceniza. Y en ese momento, alguien triste no es alguien hermoso. Es alguien que ha perdido la capacidad, o la capacidad no, alguien que ha perdido la hermosura. Cuando tú ves a alguien triste, esa persona se ha llorado, se ha estado triste mucho tiempo, va a tener ojeras, y le vas a notar que no es hermosa. Ha perdido su hermosura. Y la hermosura es un rasgo de lo que Dios ha puesto en nosotros. Es su impronta. La alegría y la hermosura es la impronta de Dios en cada uno de nosotros. No voy a decir que no hay nada mejor, pero cuando tú ves a alguien alegre, podrías experimentar el rostro de Dios. ¿Sí? Cuando ves a alguien que se alegra, puedes experimentar el rostro de Dios. Entonces, y no solamente eso, dice, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia. Anita, los árboles de justicia. Entonces lo va a terminar de leer, dice, árboles de justicia plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Cuando un árbol o una planta se está marchitando, pues bueno, hay muchos factores y demás. Pero se me venía todo lo que estamos hablando, y creo que para Dios es tan importante, y Él es el único que tiene la capacidad de comprender lo que cada uno de nosotros siente o experimenta, ¿no? Entonces uno podría decir, ay no, pero eso que te está pasando no es nada. O lo que ustedes decían de este hombre venezolano, pues qué bobada, o sea, él queriendo un computador cuando podría, no sé, pedir otra cosa, ¿no? Pero solo el Señor tiene la capacidad de comprender la dimensión que tiene lo que uno está experimentando, llámese dolor, necesidad, angustia, ansiedad, y para Él es importante. Entonces en las plantas, cuando uno no logra encontrar qué es lo que afecta a la planta y la está marchitando, falta de luz, falta de agua, falta de nutrientes, tú ves la tierra y la tierra se ve toda igual. ¿Sí? Si uno coge un pedazo de tierra, no puede decir, acá está el fósforo, aquí está el potasio, lo que la planta necesita, pues se ve todo igual. Entonces, ¿cómo sabes qué le falta a la planta? Y a veces cuando uno se mira y dice, no tengo ni idea qué es lo que verdaderamente me falta, qué es lo que verdaderamente yo necesito, porque somos tierra y todo se ve igual. Pero qué tremendo que aquí dice que hace todo el libro de Isaías, todo lo que el Señor está haciendo con un propósito, y es que seamos llamados árboles de justicia, que no fueron plantados ni por hombres ni por nadie, sino que fueron plantados por Él. Entonces, la tristeza, la angustia, no impide que nosotros podamos reconocer ese aspecto. O sea, cuando uno dice, no puedo reconocer cuál es la necesidad que tengo, no le puedo poner un nombre. Podría decir, no, es que es la ausencia de una persona. No, mi necesidad es la ausencia de un recurso. Mi necesidad es que no me gusta como soy, lo que sea. Pero quien conoce verdaderamente la necesidad y al ver nuestra tierra puede decir, es esto, eso es lo que te hace falta y lo que está haciendo que te sirves. Y se me venía el pasaje cuando leíamos que somos árboles de justicia, el Salmo 23, cuando dice que nos pastorea junto a corrientes. Y ahí David está hablando de una realidad, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, quiere decir que van a haber momentos de valles de sombra de muerte. Y qué tremendo que el Padre nos abra una mesa y diga, te aderezo mesa en presencia de tus angustiados. Entonces, retomo el principio, dice, el Espíritu, tú ya lo dijiste, ya no está sobre, sino está en nosotros. Entonces, tenemos al Espíritu, nos ha ungido y nos ha enviado. Entonces, creo que hay propósito, hay misión, hay llamado
para poder ser esos plantíos de Jehová, y tienen solo un propósito, y es glorificar al Padre. Cuando tú decías, ¿qué puede hacer la alegría? Y el que tú veas a alguien alegre te transforma. Y se me venía algo que nos pasó acá en casa en familia. Hubo unas semanas donde estuvimos muy mal de salud, y era como que en serio nada te generaba alegría. Y hubo unas situaciones en las noches con Sara, dormimos en la misma situación, y el cambiar nuestra habitación, en la misma habitación, viviendo la misma situación. Y era como aprender a reírnos en medio de donde tú dices es que no hay nada. O sea, yo miro esto y no hay nada que nos pueda generar gozo. Pero el hecho de despertar y decir, estamos vivos, y podernos reír de las situaciones adversas de la vida, cambió nuestra alegría. Y conecto el pasaje, ese pasaje del saber, cada uno de nosotros tiene el Espíritu, ha sido ungido y ha sido enviado con el único propósito de que sea glorificado el Padre. Y qué tremendo no olvidar que no fuimos plantados por hombres, sino fuimos plantados por Él. Y si Él nos plantó, Él es quien tiene la capacidad real de poder identificar qué necesitamos, nos lo suple. Aquí en esto no solo lo que decía John, la responsabilidad que tengo, sino te suple. Si estás triste te da óleo de alegría, si estás cautivo te libera con un propósito, y es que vayas y puedas liberar, puedas sanar. Eso. Hay muchas cosas importantes por entender. Pues una de las cosas que este pasaje deja es precisamente esa palabra de enviado. Cuando nosotros miramos el envío de algo, es como que tenemos que revisar muchos aspectos. La palabra dice, para esta hora he llegado, para este tiempo, para esta época, soy la palabra de Dios que se soltó para esta generación. Soy la palabra de Dios que se soltó para este tiempo. Jesús está diciendo eso en Isaías 61, y cuando dice en Lucas que esta palabra se ha cumplido hoy, está diciendo precisamente eso. Está diciendo precisamente, yo soy esa palabra que salió para este tiempo. Yo soy la palabra que salió para... Muchas veces lo que pasa en nuestra mente o lo que pasa en nosotros, es que somos esas palabras de Dios que están volviendo a Él, muchas veces vacías, para ser llenados nuevamente, para volver a pensar en nosotros mismos, en la misma palabra. Y aquí es vital que nosotros entendamos un poquito acerca de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Yo quiero que vayan conmigo a Miqueas, el libro de Miqueas. Capítulo 6. Verso 6. ¿Lo puedes leer yo? ¿Con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Elión? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros añales? 7. ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 8. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. Oh tribu, oye la voz de Jehová, clama a la ciudad. Él salvará a los que temen su nombre, a quienes aún ha de congregar. Es importante que veamos y le hagamos énfasis al 8.
¿sí? Muchas veces usted dice, pero Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está buscando de mí? Y está aquí. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con holocaustos, con millares de carneros, con sacrificios, con el diezmo, con la ofrenda, con esto, con lo otro? Y el Señor nos la pone muy fácil. Dice, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Yo le puedo decir que la justicia está íntimamente relacionada con la fe. El justo, dice Romanos, por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se oye, o la certeza y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros unimos esos versos, tenemos una clave, tenemos que para que haya fe, yo debo oír a Dios. Y lo que va a desencadenar que yo oigo a Dios y tengo fe, o sea, que le creo, es que yo soy justo. O sea, la justicia que Dios me pide no es la justicia de que yo cumpla los 10 mandamientos, sino la justicia que Dios me pide es que yo oiga su voz. Y cuando oigo su voz, pueda accionar, hacer justicia. Porque lo que realmente es justo es hacer lo que Él me está diciendo que haga. Entonces, muchas veces nosotros vamos por la calle, como les pasa a ustedes, o escuchamos a alguien, escuchamos una necesidad, escuchamos a algo, tenemos que hacer algo, o quizás solamente ir a visitar a una persona o simplemente llamar a alguien, y Dios está soltando su voz. Y Él quiere que hagamos justicia. ¿Qué es hacer justicia? Obedecer su voz. O Dios quiere que le demos algo a alguien, o Dios quiere que diezmemos más, o Dios quiere que entreguemos algo más, o Dios quiere lo que sea que Él esté pidiendo. Y Miqueas también dice amar la misericordia. Es bien importante esto porque muchas personas no amamos la misericordia. No entendemos, no entendemos la misericordia de Dios y no amamos la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir amar la misericordia? Que yo oigo su voz, hago justicia, pero de acuerdo no a mi justicia, no a mi parámetro, de acuerdo a su misericordia. Dice la palabra que sus misericordias se renuevan día a día. ¿Está renovada tu misericordia ahora? ¿Está renovada tu misericordia de acuerdo a lo que Dios quiere? Esa persona que te falló, esa persona que te hirió, esa persona que te lastimó, ¿encontraría misericordia hoy en ti como tú la encuentras hoy en Dios? Eso es lo que Él ha pedido de nosotros. Y lo otro, que andes contento. ¿Qué es contento? Humillado. Dispuesto a humillarte. ¿Y qué es estar dispuesto a humillarse? Es estar reconociendo día a día aún las pequeñas cosas en las que fallamos. Hay algo que pasa en el corazón y es que se engrosa. Y cuando se engrosa perdemos la capacidad de decir, Señor, fallé en esto. Señor, hoy no tengo fe. Y si no tengo fe, no soy justo. Soy injusto. Y si no tengo fe es porque no te oí a ti. Oí mi voz, oí la voz de Satanás, oí la voz del mundo, oí cualquier otra voz. Entonces, cuando nosotros entendemos la verdadera humildad que Dios está pidiendo, entendemos cómo debemos presentarnos ante el Señor. En justicia, con amor a la misericordia y en humildad. Tres cosas que Él ha pedido de nosotros. Y van a ver que esas tres cosas se manifiestan en Cristo. En cada milagro, en cada cosa que Él hace, se están manifestando esas tres cosas: la justicia, el amor a la misericordia y la humildad.
Note esto, note que cuando él se acerca a la mujer samaritana tiene una muy mala vida. Pero a él no le importa la mala vida, a él le importa la vida que él le va a dar. Cuando se acerca al ciego, lo mismo, al que encuentra en el estanque, igual. Cuando se acerca a Mateo, el publicano, igual. Jesús se acerca no por lo que eres, sino por lo que puede ser en ti, por lo que puede ser en él. Si nosotros perdemos la capacidad de ver lo que las personas pueden ser en Dios, perdemos el amor o la misericordia. Todas las personas pueden ser mejores en Cristo. Y ahí tenemos que mirarlas. Ahí tenemos que verlas, en Cristo. Y mire que ahí se enfoca Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado. ¿A qué te envió? A hacer lo que Él quiere que tú hagas. ¿Qué? Justicia, misericordia, humildad. Justicia, misericordia, humildad. Justicia, misericordia y humildad. Y verán esto, verán que continuamente esto se establece generacionalmente, porque dice, reconstruirán las ruinas antiguas, el versículo 4 de Isaías 61, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñas. Pero en cuanto a vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, dirán de vosotros servidores de nuestro Elohim, comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Qué importante esto, qué importante que entendamos que para entrar en posesión de su gloria necesitamos reconocer a qué nos envió el Señor. ¿Por qué el Espíritu del Señor está en mí? ¿Y para qué está en mí? ¿Qué es lo que Él ha pedido de mí? Él ha pedido 3 cosas: justicia, Él ha pedido misericordia y Él ha pedido humildad. Algo que Jesús hace constantemente cuando habla con sus discípulos o en sus prédicas es: oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Saben? Algo que tenemos que renovar es la manera en que estamos escuchando a Dios. Porque quizás lo que estamos diciendo o lo que estamos viviendo es algo que está viejo, que está gastado. Hay mucha gente que conoce mucho de la palabra, pero no vive nada de los principios de la palabra. Y hay mucha gente que no conoce la palabra, pero vive feliz como si conociera la palabra. Lo que me dice algo y lo que nos muestra algo. Jesús no está hablando de cuánto conoces la palabra, sino cuánto lo escuchas a Él. Oíste que fue dicho, ahora yo os digo. Él está trayendo la palabra fresca de Dios. En el antiguo te dijeron no matarás, pero si piensas mal de tu prójimo, ya estás matando. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está trayendo voz fresca de Dios, de algo que ya se había asumido y ya se tenía un juicio, ya se tenía un parámetro. Nuestros parámetros deben cambiar y nuestros parámetros deben establecerse en lo que hoy está soltando el Señor. Lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable, lo que es perfecto, es lo que su voz está soltando en este tiempo. Y no lo que nosotros estamos acostumbrados hoy. Quizás nosotros nos creemos muy buenos ya. Quizás porque diezmamos, porque hacemos, porque quizás tocamos un instrumento, cantamos, predicamos. Pero eso también lo hacían los fariseos. Lo que nos distingue no es eso. Lo que nos distingue es cuánto estamos oyendo y cuán justos, misericordiosos y humildes somos delante de Dios. Que el Señor permita en este tiempo que juntos entremos como familias en un tiempo de verdadera humildad, de verdadera misericordia y de verdadera justicia. ¿Sabes? Los depósitos se van a abrir y lo que estás esperando va a llegar. No temas. No temas hacer la voz de Dios. No temas poner por obra, hacer justicia. Porque cuando escuchas,
haces la justicia de Dios. No sé si quieren agregar algo. Yo podía ver ahorita que compartías eso, como esa palabra que oímos de Dios es ese aceite que viene a ungirnos. Amén. Y veía como el Señor cuando él mismo leía, cuando Jesús leía, como que se me venía esa imagen, y mientras él leía ese versículo, era literalmente el Espíritu Santo como aceite derramándose para ungirlo y que él pueda dar esa palabra. Y veía cómo se derramaba ese aceite en cada familia en esta hora, derramando su palabra, como ese aceite que viene a ungirnos para que Él sea en su espíritu en nosotros. Y qué tremendo el pasaje que nos das, porque dice que nos hizo árboles de justicia, no dijo árboles de vida o árboles de justicia, porque lo que nos hace dar fruto es la justicia. Por lo que tú decías, el oír y el obedecer para dar frutos. Y me preguntaba, ¿por qué todo eso, lo que dice el 1, el 2, toda esa comisión, para que digan que somos árboles de justicia? Y la función de un árbol es dar fruto, y del cual tú te puedes acercar y comer. Y si nosotros y qué tremendo, dice que fue plantado por él mismo. Y se me venía el olivo, dice el Salmo 52:8, dice, pero yo estaré como olivo frondoso en la casa de Elohim, porque en la misericordia de Elohim confío eternamente para siempre. Y el olivo tiene la capacidad o lo que le marca el tiempo de dar fruto es la estación del invierno. No es verano, no es la primavera cuando está en plenitud, sino tiene la capacidad de que se active el tiempo, es tiempo de dar fruto cuando llega la estación del invierno. Y pues uno diría, no tiene sentido porque en el invierno pues hay poca agua, hay mucho frío y necesita las heladas del invierno para que se active, es decir, es tiempo de dar fruto. Y qué tremendo es decir, si tú quieres que seamos árboles plantados por ti, no podemos estar en un lugar distinto y orábamos eso, ¿no? Nos pusiste en tu casa para disfrutar de ti en la adoración, cantábamos eso y que nos podamos levantar en este día y decir, Señor, nos has dado tu aceite y nos estás comisionando y nosotros estaremos como el olivo frondoso en la casa de Elohim, porque en la misericordia de Elohim confiamos eternamente y para siempre, amar su misericordia. Y necesitamos a veces tiempo de invierno que nos marque el decir, es momento de que des fruto para que puedas dar de comer a muchos. Y creo que es lo que pasa después, ¿no? Restaurarás las ruinas antiguas, edificarás. ¿Y qué hacen los árboles? Cuando uno come el fruto, fueron diseñados para tener en sí mismo la semilla. Entonces no solo estás plantado en Cristo, estás en su casa, sus raíces están aferradas a Él, sino que das fruto que glorifica al Padre, porque las semillas que están en ese fruto se van a multiplicar en otros. Y hay veces, tú decías, hay semillas, Él dice, ninguna palabra vuelve a mí vacía. Y cuando tú decías, volvió a mí, creo que son esos frutos que a veces estamos tan llenos y vemos situaciones y no le dimos el fruto que teníamos. Y lo veía, esos frutos que maduran, nadie los toma y caen al piso. Y cuando caen al piso, la semilla vuelve a la tierra. Y un día esa semilla vuelve a ser árbol que dará fruto. Entonces, aunque nosotros pensemos y decimos, no, o sea, están volviendo al vacío, Él dice, no volverán a lo vacío. Y qué tremendo que ese pasaje que está en Isaías, se me escapa. Los primeros versículos dice, venid a mí y comprad sin dinero. Y empieza a saltar una bendición. Lo leí esta semana. Entonces hay muchos frutos que nosotros tenemos maduros y los hemos dejado caer cuando estaban destinados para ser para alguien. Y que en este día podamos decir, Señor, si no amamos tu misericordia, que se ha removido en nosotros todo lo que nos hace estar ciegos y pasar por alto situaciones que vivimos en el día a día, la persona de la tienda, bueno, muchas cosas, y decir, estamos llenos de frutos y son semillas que fueron destinadas para ser para alguien, para que esas semillas den fruto en esa persona y se convierta en un árbol de justicia. Entonces,
que nos podamos presentar así, Señor. En tu misericordia hemos confiado eternamente y para siempre, porque ella se renueva y dice, no nos dejaste tu ira y no nos has dado como conviene, sino que nos diste tu misericordia. Que si en algún área estamos en invierno, que no venga a activar los mantos de tristeza, de temor, sino que te marque el tiempo, te active en decir que es tiempo de que des fruto, de que se genere en ti el dar fruto. Mira que yo ando con eso un montón porque veía el mismo proceso también de Isaías 61 de Génesis, y me venía cuando dice aquí vino el sembrador a sembrar, ¿no? Y conectándolo con lo que nos pide el Señor, y es que pues escuchemos su voz. El único árbol que va a ser justo es el que es sembrado por Él, ¿no? O sea, cuando la semilla que es Cristo cae en tierra buena, entendiendo esa parábola, pues es el que entiende, o que oye la palabra y la entiende, ¿no? Y creo que ha pasado muchas veces eso. Él derrama de su aceite, y a veces nosotros queremos ser sembrados por nosotros mismos, ¿no? Y es lo difícil en estos tiempos, cuando sabemos que el único que puede hacer que crezca es Él mismo, ¿no? Él es el que da el crecimiento. Entonces, qué tremendo que una palabra que fue soltada, pues me ponía a pensar en esa situación en una sinagoga, pues ahí habían ciegos, oprimidos, tristes, pero aún yo creo que el Padre estaba viendo una buena tierra, ¿no? Y fue donde él no podía ser profeta, ¿sí? Él solo fue a soltar como la semilla, porque ahí mismo, ¿no? O sea, no lo vieron, ellos dijeron, pero este es el hijo de José, no dijeron como nosotros, no, eres el hijo de Dios. Aún el Natanael, cuando lo llamó, que tenía una cantidad de conocimiento y demás, dijo, tú eres, ¿no? Y él lo vio y le dijo, serás. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Señor es también volviendo a que se abran nuestros ojos, a volver a ser sembrados, a que la semilla caiga en buena tierra, para que ya no seamos árboles torcidos, ¿sí? Que como que quieren crecer a su propia voluntad, sino que somos árboles de justicia sembrados por Él. Él es el que puso la semilla, y si Cristo es la semilla, es el olivo o sea, para que un árbol crezca y dé fruto en invierno, es porque está muy bien plantado. Y no toda semilla pues crece en un ambiente así. Y sabemos que el óleo de alegría, la buena noticia, el manto de alabanza en vez de pesadumbre, dice así, es Cristo. Es Cristo. Y creo que a la medida que entendemos que no podemos crecer nosotros mismos, ese día vamos a creer. Ese día vamos a creer y pues vamos a ser justos, vamos a amar la misericordia, y en otras versiones decía, vamos a poder andar humildemente con Él, andar, caminar, o sea, movernos, estar en verbo todo el tiempo, estar en acción, y el momento que salgamos de las casas no sea un problema relacionarnos con otros, sino al contrario. Sabemos que, como decía Anita, las canastas posiblemente estén dando fruto para ir a que se repita, ¿no? O sea, yo veo como es una frecuencia. Una y otra vez el Señor estaba creando, ¿sí? Estaba haciendo Génesis otra vez, estaba Salmo 61, estaba volviendo a sembrar, Él mismo estaba cumpliendo una y otra vez el propósito por el cual fue enviado. Y creo que eso es lo que pasa cuando nos presentamos, ¿no? ¿Quién dice que al decirle, oye, no, aquí está lo que necesitabas hoy, o soltar una palabra de aliento? ¿Quién se imagina que ese momento va a ser una creación nueva otra vez? Se presenta Cristo nuevamente como el Verbo, como la luz, y en esa persona empieza Cristo a manifestarse, ¿no? Creo que así nacimos todos, ¿no? Nacimos cuando alguien obedeció la voz de Dios y nos dijo la palabra que necesitábamos para ese tiempo, o hizo algo por nosotros que necesitábamos para ese tiempo. Entonces, lo que Dios está pidiendo de todos nosotros, de las familias, de las congregaciones,
es precisamente que nos alineemos con su voz. Y que no es el conocer, no es el cuánto sé, sino es el cuánto vivo a Dios, lo que va a marcar este camino. El punto que toca Joel es muy importante porque las personas que estaban en esa sinagoga conocían a Jesús, lo conocían en la carne, lo conocían el niño que jugó, el niño que estaba acá, pero nunca lo vieron en la dimensión de la palabra que Dios había soltado. Y esto es un problema, porque quizás tú tienes hijos, tú tienes parientes, tú tienes amigos, que quizás nunca los has visto en la dimensión que han sido soltados, que han sido enviados. Y pierdes. Cuando no ves a alguien en Cristo, pierdes. Se perdieron la bendición de poder asimilar a Cristo. Hay toda una discusión ahí en Lucas 11 y hay todo un revuelo porque dicen, no, pues este acaso no es el hijo de José, no es esto, no es aquello, no es... Lo importante no es de dónde vienes, sino, no es de dónde vienes en cuanto a tu origen natural. Lo importante es de dónde has sido soltado. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Eso es lo que tenemos que creer. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. ¿Cómo así? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado. ¿Y cuándo está? ¿Y cuándo me envió? Desde antes de la fundación del mundo. Él está y te envió. Aún antes de que existiera todo, Él está y te envió. Te ungió. Te ungió. Creo que es importante que todos veamos que esto no es algo que comenzó cuando conociste acá. Si conociste es porque Dios te predestinó, te marcó y te hizo, te marcó para un tiempo específico. Y entonces todo lo que viví, todo lo que pasé, era necesario para que hoy se active la palabra que Él soltó. Y es necesario. Y entonces la cruz era necesaria para que hoy disfrutemos del Padre como lo disfrutamos. ¿Fue doloroso? Sí, fue muy doloroso. Y lo doloroso no todas las veces es malo. El sufrimiento no es malo. Es malo cuando no ves el propósito. Pero el sufrimiento conlleva, cuando lo vemos en Cristo, conlleva mucho gozo. Muchos hoy en día somos gozosos del proceso que para unos fue de mucha tristeza y de mucho luto. Entonces, que el Señor sea colocando su manto de alegría, colocando un tiempo nuevo, y no importa lo que estés pasando, o bueno, sí importa, a Él le importa mucho. Y Él ha soltado, porque le importa, ha soltado la palabra de vida. ¿Sí? Porque le importa, ha soltado la palabra. Conéctate con esa palabra de vida. Oremos. Padre, en esta hora, cada familia, Señor, cada persona que está conectada, yo oro en esta hora para que pueda recibir el aceite que tú estás soltando en este tiempo. La palabra y el lavar, Señor, que el verbo que tú eres, que te estás derramando sobre cada uno de nosotros. Yo oro para que nuestros ojos, Señor, sean abiertos y podamos verte. Y que nuestros oídos, Señor, sean quitados todas escamas que no nos permiten escucharte. Que sea quitada toda dureza de nuestros corazones que nos impiden, Señor, el entender el tiempo en el que tú nos estás llamando a cumplir, Señor, tu propósito y tu voluntad en cada una de nuestras vidas y familias. Te damos gracias, Señor, porque tú te derramas una y otra vez, porque sin importar que muchas veces te
te has derramado y hemos dejado que el fruto caiga en el suelo, te vuelves y te derramas una y otra vez. Pero te decimos, Padre, hoy queremos ser árboles de justicia plantados por ti, que dan fruto, y un fruto que alimenta a muchas personas, Señor. Un fruto que restaura ruinas y reconstruye, Señor, ruinas de muchas generaciones. Queremos ser, Señor, esos enviados por ti, esos ungidos por ti, que van y testifican de las buenas nuevas que tú has hecho para cada uno de nosotros, que van y quebrantan y restauran a los quebrantados de corazón, que van y manifiestan tu reino, Señor, en esta tierra, a donde quiera que vayamos, Señor. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a crecer en justicia, en misericordia y en humildad, Señor. Que cada día de nuestras vidas podamos caminar, Señor, en poder crecer aún más en cada uno de estos aspectos en nuestras vidas, Señor. Que podamos escucharte y obedecerte, que podamos permanecer actuando en misericordia unos con otros, Señor, y que podamos amarnos a tal manera, Señor, que la humildad no sea algo que nos cueste, sino sea nuestro estilo de vida, Padre. Entre familias, entre amigos, con cada persona que podamos tener contacto en el día a día, Señor. Que podamos pasar de las palabras, Señor, a vivirte en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, Señor. Y tú te hagas manifiesto y real para muchas personas que tal vez no te conocen, que tal vez no han tenido la luz que nosotros tenemos, que tal vez necesitan esa palabra que viene de ti a traer vida, Señor, en medio de muerte y de tanta tempestad, Señor, en este tiempo. Yo declaro, Señor, que nos plantamos, Señor, como árboles de justicia en medio de tu casa, y que la palabra que tú estás soltando, Señor, no va a volver a ti vacía, sino que va a ser regada y va a dar fruto, Señor, en el tiempo correcto, para las personas correctas, Señor. Y tú, Padre justo, vas a ser glorificado sobre todas las cosas, Señor. Tú vas a ser exaltado por medio de nuestras vidas, Señor. Yo hoy quito los tapones de las bocas, Señor, que ha venido a traer silencio, que ha venido a traer un tiempo de oscuridad. Y quito los tapones de las bocas para que venga la palabra y el lavar de la vida en cada uno de nosotros, Señor. Y salga tu vida, Señor, por medio nuestro, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, Señor, para traer la libertad y la vida que tú quieres manifestar en este tiempo. Te damos gracias, te amamos y te honramos, Señor. Y que nuestras bocas, Señor, no se cansen de cantar tu victoria, cantar y reconocer al verte a ti todo lo que tú has hecho y lo que tú sigues haciendo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre. Amén. Declaramos el Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero vino y leche sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro esfuerzo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vuestras almas vivirán, y pactaré con vosotros un pacto eterno, las cosas santas de David, las fieles. He aquí, Cristo,
lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Jehová tu Elohim, y el Santo de Israel, que te cubrió de gloria. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, invocadlo mientras esté cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Jehová, que se apiada de él, a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cánticos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de zarzas crecerán cipreses, y en lugar de la ortiga el arrayán. Y será a Jehová como memorial, como señal eterna que nunca será quitada. Soltamos esto y decimos aleluya. Amén. Amén. Que el Señor sea trayendo paz a todos los hogares y gozo. Que el gozo del Señor sea la fortaleza para este tiempo. Los amamos, los bendecimos y nos vemos muy pronto. Esperamos.